Hola, buenas tardes. Estamos en un jueves cualquiera de octubre ya del 2022 en el ciclo Referentes y en el capítulo número 17 le toca a mi querido colega y amigo Diego Alejandro, baterista, compositor muy importante, referente de la batería en Argentina. Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Máximo. Muchas gracias por invitarme a este ciclo. Así que bueno, contento. Un honor Bueno, que con participes. ganas de charlar. Recordábamos en la previa que con Diego tuvimos la oportunidad de tocar un par de veces Sí, juntos. sí, sí. Me acuerdo la primera fue especialmente Esa no te olvidas complicada, más de eso. ¿no? Porque tocamos con un guitarrista, yo iba de cambio de Guido Martínez y me dijo, mira, ¿me puedes hacer un cambio con un guitarrista? ¿Qué sé yo? Le digo, bueno, dale, qué sé yo. Cuando llego al ensayo eran hojas y hojas de música con cambio de compases, cambio de tempo. Por suerte Diego había grabado el disco, entonces conocía la Claro que música. Dije, bueno, sábanas eran. eran sábanas tremendas, estaba muy bien escrito Muy todo, buena, muy buena. pero había que contar como un desgraciado. Claro, mucha concentración. Había uno en particular que era una concentración, no podías, viste, de Muy, sacarla. muy No, un segundo. complicado. Cambios de 3 Tremendo. a 4, de 4 a Claro, 5, de 5 sí, a 6 octavos, después 3 sí. cuartos. Ah, No, tremendo. Claro, fue tipo música contemporánea, una cosa así. era, Ese concepto en Pero algunos era, temas pero era lindo, estaba bien era lindo, muy escrito, linda música, sonaba sí. bien, los muchachos que tocaban, tocaba bien, me acuerdo que tocaba Roy, Ah, el pianista, claro, Chumbo Royles. Roy, tocaba Ah, Mario sí, Serra, también. el saxo, era, Ah, Serra. Grabó, creo que Muso grabó y después Serra estaba en el puede saxo ser, ahí. el día Claro. que Sí. estaba Serra, que yo lo conocía porque Estaba había tocado en Serra, el sí. grupo, Claro, totalmente. y después, Es un unos montón. años después, tocamos juntos con el cuarteto que armó Héctor Sánchez, vibrafonista Sí, también muy importante, lamentablemente fallecido hace un tiempo, sí. con Néstor Tomasini, Diego en batería y yo en bajo, que también fue un concierto súper lindo, súper divertido y con Sí, una muy lindo. música muy linda, así que un placer ahí haber tocado con vos. Sí, Che, estuvo muy Diego, lindo eso. lo que siempre yo les pregunto a los que participaron del ciclo es, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés con la música, seguramente de niño? ¿Dónde empieza Sí. ese gusto de escuchar por ahí en principio, ¿no? Bueno, claro. Y mira, comienza en Palermo, viejo. Sí. Posta. Y era, bueno, la casa esa donde vivía, que vivía, estaba con mis viejos y ahí vivían mis abuelos Ah, por parte de mi vieja. Y en esa casa venían a ensayar mis tíos, viste, que tocaban. eran Y músicos. uno de mis tíos, sí, hermano de mi vieja, él tocaba la batería, está la Ah, conexión. mira, Y ensayaban ahí en la casa esta. Entonces, bueno, ahí fueron los primeros, digamos, contactos de tener la música muy muy cerca. cerca. Mi viejo tocaba la guitarra Ah, también. Y bueno, estaba ahí tocando siempre la guitarra ahí en casa. Entonces, lo que tenía siempre ahí a mano era como la guitarra, ¿viste? Ahí siempre. ujú, Y después, bueno, cuando venían a ensayar, que venían mi tío que tocaban ahí, con distintos grupos que laburaban en esa época, eso sería, yo soy del 75, ponele, del 78, ah, 77 al 80, 80 y pico. ujú. O sea, 80 un poco más, porque ahí en esa casa yo tengo hasta el 83. O sea, en ese lapso, más o menos que empieza a tener una noción del 78, digo, no sé. Pero ya dicen que con 3 años después me cuenta, yo no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que me fascinaba ir a ver los ensayos, todos los Mira, ensayos, y me quedaba ahí, y me quedaba mirando. y eso sí lo recuerdo bien, que me encantaba, viste, estar en el ensayo escuchando la música, pero sentado siempre al lado de mi tío, Ah, como enamorado, viste, de mi tío y del instrumento, de la batería. claro, Con claro. el tiempo puedo ver que fue un amor, viste, por ese instrumento, no, no que fue nada más, porque hay como una cosa, viste, general que llama la atención la batería, es como un Claro. instrumento que a los chicos ya, viste, Más a los les niños, llama la claro. atención, claro. Claro, claro. Y con esa edad, ahora con el tiempo me di cuenta que era, viste, amor, viste, porque era, viste, era mirar y ¿Y estar qué ahí. tocaba? ¿Qué música tocaban tu tío y su banda? Y laburaban con varias cantantes, viste, en esa época. Mira. Tocando en varios boliches, bueno, que se tocaban en esa época, algunas Sí. me nombraron, lo que pasa no me acuerdo, qué sé yo, en un momento de Algüen, no sé qué. Ah, Me nombraron, pero son boliches que yo no. Pero acompañando a muchas cantantes,
masculino y femenino. El tipo era Pues ellos profesional, laburaron. digamos. Era Sí, 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 mi profesional. tío laburaba mucho con eso. Sí, Ah, en un momento laburamos mucho para alguien conocido como Manolo Galván, en una época estuvieron sí, laburando con sí, eso, sí, me con acuerdo. él. Después no me acuerdo qué otro, pero bueno, con varios, ahora no recuerdo bien los nombres. Este, pero bueno, ese fue como el primer, digamos, Mira, contacto así en la música, ver ensayos ahí, que me encantaba lo que era la música y mismo cuando lo venían a buscar a mi tío cuando se iba de gira, que venían en micro, que tenía gira, me acuerdo que lo ayudaba a llevar las cosas, ¿viste? El carrito donde ponía los fierros, todo lo ayudaba, hacía que yo empujaba, qué sé yo, qué hacía, pero me hacían que lo, ¿viste? Que me hacía participar, que lo ayude. claro, Yo claro, estaba claro. re contento ayudándolo, viendo cómo se iba de gira y ya como que fantaseaba de ese mundo, ¿viste? Me parecía fascinante, digo, qué lindo este, miraba cómo venía, que se iba, Qué después bueno, volvían. qué bueno, ¿no? Y bueno, y después aparte de mi viejo, bueno, que tocaba en casa la guitarra, y bueno, yo me acuerdo que después, más adelante, le decía, ¿viste? A ver que me colgaba la guitarra, me pase algo para tocar. Empezó a pasar algunos acordes, ¿viste? Mirá, Empezar a tocar algún temita, cosas fáciles, ¿viste? Algunos acordes. Y a veces tocaba la guitarra. Pero después lo que empecé a hacer, ahí está la conecta también cómo fue lo de la batería, porque siempre, digamos, escuchaba música, mi viejo siempre le gustaba comprar discos e investigar, viste, grupos mirá, y grupos diferentes y comprar cosas diferentes. Entonces está buenísimo porque tuve acceso a escuchar de un todo. montón de, sí, una gama amplia de estilos, digamos, distintas músicas. Por ejemplo, Por ejemplo, no sé, qué sé yo, bueno, escuchaba rock, le gustaba, pero ¿mm? también le gustaba, qué sé yo, no sé, él cuando nací, por ejemplo, me acuerdo que ese mismo año, él compró, que me cuenta él, ¿no? Cuando nací no recuerdo, pero me acuerdo del mismo año, del 75, que salía School Days, de Stanley Clark. Uf, Y en el mismo año, no sé si sale Stratus de Billy Coban, uno de Billy Coban. Y la onda que mi viejo, esto lo digo porque me dice que, y otro disco que Es- compró, Spectrum unas se llamaba versiones, el disco de Billy Coban. Spectrum del Spectrum, 75, ¿no? Porque hay claro. muchos que salieron ahí pegaditos del Sí, sí, 75, sí, sí, creo que sí. Spectrum. Spectrum, que fue Bueno, eso que el salió en ese primero año, solista. El primero sí, solista de Coban. ese. Qué Bueno, tremendo. y es que compra School Days, entonces se compra esos discos y uno de Bach, para que vea la Ah, diferencia. Porque entre Clark y, digamos, y Billy Coban medio la mano fusión, ¿no? La sí, mano fusión. sí, sí. Y bueno, y uno de Bach que estaba buenísimo. Y bueno, la cosa que él me decía que me lo ponía todo el tiempo, porque lo escuchaba todo el tiempo, entonces de chico lo escuchaba todo el tiempo. Mira, Después debe ser, después de reflexionado con el tiempo, debe ser que eso, porque digo, bueno, uno engancha, ¿viste? Sin la batería, sin. Bueno, mi tío tocaba batería, ¿viste? claro, Pero claro, bueno, claro. ponía los discos de Coban y el disco de Stanley Clark tocan tres baterías increíbles, ¿viste? Y después esos discos yo los recontra escuché, ¿viste? De chico. Se ve que me quedó en la memoria, ¿viste? Que dice que queda en ese momento que es Totalmente, tan importante que te queda. totalmente. Y por ejemplo, es algo que me apasiona también si escucho algo clásico, Bach, ¿viste? De lo que más me gusta. Bueno, y él me ponía Bach de chico. Mira, Y bueno, y esos discos los escuché bastante cuando ya, no sé, tenía 4 o 5 años, mi viejo los tenía. Después esos discos me acuerdo que los llevó a la casa de la madre de él, de mi abuela, y yo siempre que iba a visitar muy seguido a mi abuela por parte de mi viejo, y escuchaba siempre que iba, escuchaba, él tenía el tocadisco, y todos los discos que tenía, los discos entonces era el de Stanley Clark, el de Billy Coban, y tenía un disco que me rompió la cabeza también, que ese no me dijo de chico, pero lo escuché ahí, lo recontra escuché, que es el de Tower of Power Back to Oakland. Que cuando lo tremendo. escucho digo, ¿cómo toca este batero? Me volvía loco y no entendía nada. Digo, qué lindo, ¿viste? Esto no se podía creer, diciendo re pendejo, ¿viste? Me partía Claro, la cabeza. claro, claro. Y bueno, ese disco, que me acuerdo, ahí tengo varios discos de influencia, digamos, porque lo escuché de muy chico y por un largo periodo de tiempo, digamos. Claro, Y después él tenía uno, qué buena esa influencia de tu padre por un lado y de tu tío por el otro de sí, encajarte, digamos, en la música, digamos, ¿no? claro, estuvo Está buenísimo. buenísimo. Bueno, después tenía discos de los Beatles, así que escuchaba también de los Beatles, tenía algunos de los Rolling, que eran los que le gustaba a él de la época del rock, que Claro. tenía eso. Otro que recuerde, tenía otro más, no sé si algún disco de The Who. Pero bueno, los que más me quedaron grabados son estos primeros que te nombré, ¿viste? Como
como que eso es lo que me impactaba, ¿viste? O sea, que ya, ¿viste? La Escuchar, batería está más presente. Y después escuchar Bach, a, ese disco de Bach lo seguía escuchando, ¿no? escuchar a Billy El de Bach. Coban de niño No, eso es te rompe buenísimo. la cabeza porque Te rompe la cabeza. Lo que tocaba Coban en esa época y en No, ese no, disco tremendo. especialmente, que quizás fue uno de los discos más Tremendo. revolucionarios de la época, Sí, con el nivel técnico que tenía Billy Coban, sí. es decir, nadie No, entendía muy tremendo. bien cómo tocaba lo que tocaba, porque era Sí, muy sí. nuevo para esa época. Muy nuevo. Y Claro, aparte en el disco este de Stanley Clarke, bueno, eso me quedó regrabado, que estaba Billy Coban también, que creo que tocaba en uno o dos temas. Después se toca Gad, así que otra de cada nene, y Jerry Brown, ese batero que tan conocido en claro, ese, a mí me encantaba, porque era sí, una sí, especie de sí, Billy Coban también. bateros de Lo que pasa es que Corea, quedó como tapado con Billy, pero tenía medio esa onda de tocar, ¿viste? Como ese claro, lenguaje. claro, sí, Y sí, ahí sí. que como que era un poco diferente era Gad, ¿no? Con otro lenguaje, Qué digamos, buen terrible. baterista, ¿no? Qué buen baterista Sí, Gad, por terrible. favor. Yo lo Terrible. escuché Yo me acuerdo que mucho, había un tema en particular que me aniquilaba, que tocaba Gad y lo escuchaba siempre. Y uno decía, ¿qué hace ahí, viste? Porque, viste, claro, uno es pendejo y no conoces nada claro, del instrumento, viste. Si soy que gana de tocar eso, ¿cómo es? ¿Qué qué está bueno, pasando ahí? No qué buena sabés. escuela, ¿no? Qué buena escuela, Sí. ¿no? Bueno, y mismo, bueno, este de. Sí, eso es lo batero que más escuché. Bueno, y bueno, después Tower of Power, ese disco, hoy en día lo escucho y me vuelve al mate, ¿viste? Es uno de los que más Claro, me gusta. qué loco, ¿no? Si bien me encanta esa banda y hay otros discos también, pero ese me reimpactó. Se ve que porque es el principio, pero después lo sigo escuchando, no sé. Escucho otros discos, pero ese como que es el. Pero se ve que es el ¿Y que más escuché. cuál es el momento donde vos te pones a tocar la batería? Sí. Y Exactamente, mira, digamos. mira, y ahí lo que pasó en esa casa de Palermo, que te digo que venían a ensayar, que yo escuchaba todo eso, cuando escuchaba, ahí teníamos cassettes. Y bueno, yo me ponía los cassettes mismos de bandas así diferentes. Sí, cuando salió también mi viejo, cuando salía algo lo compraba. Mirá. Por ejemplo, cuando salió el disco de Electric Light Orchestra, ¿viste? Ese Ah, disco sí, famoso que sí, estaba ahí, sí, sí, lo tenía ahí. Yo escuchaba Kiss, me gustaba, por ejemplo, ¿viste? mirá, Que era el principio del 80, por ahí. Y, ¿qué más? Bueno, Van Halen, me encantaba también. mirá. Cuando salió el disco ese de Diver Down, mi viejo lo compró y me maté con ese disco. Es el que más escuché de Van Halen, porque salió ahí, creo que salió en el 82. Ese. Lo compré ahí y yo me mataba. Y después, bueno, compró discos de, bueno, de George Benson, de Al Jarreau, Qué buenos ¿qué bateros que más? había ahí, qué buenos bateros que Claro, había. bueno, de Police me mataba y Steve Copeland, increíble, el batero, Tremendo. tremendo. Y bueno, y con esos discos, todo esto que te nombré, los ponía y yo me ponía, agarraba 2 cucharas y una silla y me ponía a tocar con una silla y cuchara, ¿viste? O sea que ya me ponía a tocar ahí con 4 o 5 años, Qué ya bueno. me ponía a tocar con cuchara y eso como que lo mantuve, estuve un rato y así. Mirá. Así que me acuerde de la casa esa. Después cuando nos mudamos a una casa ahí en Paternal, que mis viejos siguen ahí, que ahí fueron mis tíos también a vivir después. Y ahí un par de veces accedí, siguió este amor así por el instrumento, por la música, y mi tío un par de veces me prestó la batería que tenía ahí, yo tocaba, pero más así. Me pasó alguna cosita, había un amigo de él que después falleció, pero que yo lo quería mucho, que venía y hablaba, y yo para mí era también como un ídolo, porque bueno, era batero y él era lo que yo deseaba hacer, ¿viste? Claro, claro, claro. Y entonces como que le preguntaba cosas, estaba todo el tiempo al lado, y él me daba la rebola, entonces eso está bueno cuando alguien también te hace partícipe, ¿no? Porque Y cuando sos está chico, bueno. ¿no? Cuando sos Sí, chico, sí, 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 te te hagan cobija, partícipe, ¿viste? te cobija, Sí, sí, claro. Claro, está bueno. como que eso te da entusiasmo, te da ánimo, también confianza, ¿no? Ayuda a Claro. eso. ¿Y cómo era la cuestión de sentarse arriba de la batería después de las cucharas? Sí, y sí, como que no, al principio, bueno, es como que no sabés mucho, no entendés nada, ¿viste? No sabés qué Claro, hacer, no tenés vocabulario, no sabés. claro, Escuchás un montón de cosas, qué linda que es esto, pero decís, ¿qué hago acá? ¿Viste? Haces así, pum, pam, pum, ¿viste? Lo tocás, ¿viste? Yo más o menos con la oreja tratás de seguir, ¿viste? Dice que claro, seguía claro. bien los temas de la música, yo me acuerdo bien, ¿viste? Que seguía los temas, todo. Mirá, Pero bueno, viste, medio que también ahí el tema con
la altura son también como llegas a los pedales, ¿viste? La batería Claro. tiene eso, también cómo manejar los pies. Pero no, estuvo bueno. Y después en una época, cuando arranco ya, en un momento me acuerdo que le dije a mi hija, no, quiero estudiar, no hay más, ¿viste? Estaba desesperado, dice, quiero tocar. Mi tío me regala un pad de goma para estudiar, unos palillos. Y después ahí engancho a estudiar con Volpini, me acuerdo, que mi viejo empezó a averiguar. Mi tío ya me estaba nombrando a Cesari, a Junior Cesari, Al Junior, claro. porque lo conocía y siempre me hablaba de él, ¿viste? Era un fanático de Junior. Y a su vez era amigo de Trapa, ¿viste? De Trapañoto. Sí, Antonio. Trapa es zurdo, Sí. yo soy batero zurdo, ¿viste? Así que me acuerdo de siempre ese colega zurdo. Y bueno, era muy amigo a su vez también él de Junior. Y ellos siempre me hablaban de Junior. Bueno, yo lo veía, ¿viste? Lo vi alguna vez porque estaba, ¿viste? En Badía, que iban un montón de bandas. Que eso era, me acuerdo también que estaba buenísimo porque veías tocar un montón de grupos alucinantes, ¿viste? De acá, un montón de bandas, tenías acceso, ¿viste? A un montón de música espectacular. Sí. Y eso me quedó grabado. Y un par de veces lo vi ahí, yo lo conocí ahí, ¿viste? Creo que lo vi con el trío que tenía con Larumbe y González. Claro. Y después lo vi tocando con María Creus ahí también. Mi tío siempre, ¿viste? Estaba atento y me decía, no, mirá que está Julio, va a estar como... Siempre me lo... Bueno, la cosa que en un momento mi viejo, bueno, averigua, yo decía, quiero tocar, porque con unos pibes de la escuela empezamos a tocar, ¿viste? Juntarnos a tocar y armar temas. Y después decía, bueno, quiero tener una bata, ¿viste? Pues no tenía nada, ¿viste? Un padre y vos querés, ¿viste? Sentarte ahí. ¿Querés pegarle algo en serio? Sí, claro. Y bueno, ahí me consiguió el dato de Volpini, no sé por medio de quién, y fui a estudiar con él. Bueno, ahí como que empecé a estudiar, estuve un tiempo, estudiando con él un año. Después al otro año había dejado y cuando quería medio encarar de vuelta, bueno, ahí pasó que tuve un accidente, ¿viste? Hice una fractura pero expuesta así en la calle. Entonces después, bueno, para resumir un poco, estuve con ese tema, quedé ahí un tiempo parado. Y eso a raíz, al otro año mi tío me dice, no, que estás parado, ahora si vas a volver, ¿viste? Yo, bueno, la pasaba escuchando música cuando estuve, ¿viste? Ahí en la recuperación. Entonces, claro. Y tenía un tío mío, otro tío, el otro hermano de mi vieja, me empezó a pasar disco y él escuchaba mucho jazz. Él estudiaba el saxo, entonces me pasa Charlie Parker, que yo no tenía idea, ¿viste? Coltrane, empieza a pasar esa data, ¿viste? Cannonball, todo saxofonista. Entonces empiezo a escuchar, me pasa Blue Train, ¿viste? De Parker tenía uno, no me acuerdo bien cuál era. Pero bueno, uno de Parker, que tenía ahí. Uno de Cannonball, después que más, algo de Weather que tenía grabado, todo en cassette, ¿viste? Entonces empecé a escuchar ahí otra data tremenda. Qué escuela, ¿no? Qué escuela, sí, terrible. Wow. Está buenísimo, me tiraron, viste, una info mortal. Y ahí mi tío me dice, no, pero tenés que hablar con este Trapa que le hable a Junior, me pasaron el teléfono. Claro. Entonces el otro año, cuando me recupero ahí, lo llamo y Junior me agarra, viste, como alumno, porque siempre tenía un alumno. Bueno, entonces ahí arranco, que era a los 15 años. Muy chiquito. De 15 para los 16, re pendejo, sí. Claro. Porque con Volpini arranqué a los 13, de 13 a 14. Ese año yo cumplo a mitad de año, entonces como en ese tenía 13. En el otro año fue que pasó esto, que no arranqué al final, iba a arrancar y justo me pasa eso. Y entonces al otro año arranco con 15. Y no, ahí buenísimo, ¿viste? Otra escuela totalmente diferente, la de Junior, como que me encuentro con otro mundo. Como mucho más exigente, ¿viste? Lo de Junior. Cuentan anécdotas. Hay anécdotas. Capaz que aparece alguna, vamos a ver. Pero bueno, las anécdotas. Muy exigente. Sí, muy exigente. Y siempre todos tienen su anécdota con la primera clase, porque era, ¿viste? La primera clase, claro. A ver, era pibe, terrible. A ver, pibe. Sí, no, aparte era como una entrevista, ¿viste? Era como se usaba antes, él te citaba. Entonces ibas a una entrevista, iba a ver si te agarraba de alumno o qué, ¿viste? Porque hay que contarle a la gente que no lo conoció, no conoció la época, que claro. Junior era un gran baterista por un lado, sí. Y un gran docente, un gran profesor, muy buen docente, sí. Donde había muchos bateristas de tu generación, básicamente, que querían ir a estudiar con él, pero claro. Medio que había que sacar turno, ¿viste? No agarraba sí, todo un quilombo.
No No agarraba a todo agarraba a el todo el mundo. mundo. Entonces lo que vos No, contás estaba así. lo de la entrevista está bueno. El tipo te Sí, sí, sí. Sí, fichaba a ver si estabas en condición de estudiar con él. sí, sí. Y vos estabas en Sí, condiciones. sí, sí, se ve que sí, me agarró. No, y aparte por eso, el ritual era que mi tío le dijo atrapa, hablale, viste, que Claro. era Y sí, conocido, era amigo claro, de él, hablale, no, te va a llamar porque, viste, el sobrino de tal, viste, de mi amigo claro, ¿no? claro. Mi tío lo conocía, igual a Junior, porque alguna vez se cruzaron en el escenario cuando tocaba con Manolo y él estaba con la Creusa, viste, hablaron un par Claro, de veces, pero tenía, que tenía más confianza era Trapa, entonces le claro, consigue el teléfono, se lo pasa a mi tío lo pasa a ver. claro. Y no sé si también habló con mis viejos, pero como yo era un pendejo, Ah, habló, tipo, fue todo, viste, bueno, bien su formal. hijo, sí, formal. Bueno, fui a la entrevista, hablaron mis viejos, yo fui a la entrevista. Pero bueno, Junior era un señor, viste, también era un Sí. tipo muy... Y bueno, fui a la entrevista, qué sé yo. Otros tuvieron otras experiencias, que hay un montón de anécdotas, que se puede ser todo un ciclo de anécdotas de la primera clase de Junior. Ya lo vamos a hacer ese ciclo. Sí, sí. No, porque después me enteré de cada una que era buenísimo. Sí. Yo Este, sé un par de esas. sí, mortal. Y bueno, yo fui, claro, me vi a mí inocente también, eso sé que le gustó, porque a él no le gustaba mucho, después cuando lo fui conociendo con el tiempo, porque estudié 10 años con él, un montón, porque nadie Un duró montón. tanto, Sí, un todos montón de duraban, tiempo. viste, 2 años, 3 años como mucho, viste, o meses, viste. Creo que el que más había estudiado en su momento era Julio Figueroa, que estudió 4 o 5 años, Sí. que él después se fue a tocar afuera, ¿viste? Sí. Se fue a laburar y no volvió más. Creo que está en Estados Unidos, A laburando Estados hace un montón Unidos, de creo años. que sí. Yo lo conocí porque yo me acuerdo que entraba después de. Nos Ah, cruzábamos, estábamos juntos ahí. Y en claro, medio que ahí tuvimos trato y nos cruzamos. claro, Entonces ahí, como nos conocimos y conocí la historia un poco de Julio también, cómo fue. claro. Y entonces cuando voy con él en la entrevista, bueno, medio. Claro, y lo que iba a contar, perdón, antes de seguir, que a él no le gustaba mucho la cosa media canchera, ¿viste? Media argentina, media porteña, que te crees que te la sabes o algo, esa de, ya él se ponía, No le gustaba. ¿viste? No le gustaba, se ponía a hacer y si te tenía que pasar, bajar línea, te dejaba, pero no duraba ni medio segundo, ¿viste? Ya te Claro, empezaba a mirar mal. Y yo fui, ¿viste? 15 años, pendejo, claro, re tranqui, muy ¿viste? Sí, chiquito. sí. Claro. Chico, re tranqui, ¿viste? Familia tranquila. Entonces fui, me vio como inocente, ¿viste? Que yo miraba, quiero estudiar, ¿viste? Me vio, ¿viste? Como que estaba re interesado con el instrumento, Claro. apasionado, como que quería. Y yo le contaba lo que vi, ¿viste? Mi tío me dio esto, como el pibe vi esto. Sí, pero bueno, ¿viste? De mucho no le gustaba, ¿viste? Las cosas que le decía. Y me dice, bueno, a ver, este. A ver, vamos a ver, y me hace sentar en la batería. Y me dice, a ver, tocame esta partitura, ¿viste? Toca una partitura, a ver cómo leía. Y la leí bien. Mirá. La leí a primera. No era una cosa de loco, una fácil, ¿viste? De tambor. Sí. Pero bueno, la leí. No, y ahí entonces saca una conclusión. Está bien, pero bueno, hay que ver la cuestión técnica. Ponerle, repetís mucho una mano. Onda que con las manos vayas alternando. Bueno, me tira tips, ¿viste? Y tenés que saber también tocar con dinámicas, un montón de cosas. Qué importante, ¿no? Y sí, no, te enseñaba a ser músico. Músico. Él decía, yo te enseño a ser músico, baterista. Vos después estudiás Claro. el estilo que querés. Por eso él no daba estilo. Viste que muchos se acostumbran a estudiar en la Sí, bata, pasame ritmo, pasame. Y él no enseñaba eso. Por claro, eso mucho no, era como otra escuela, ¿viste? claro. Dice, yo te enseño a agarrar bien los palos, bien la técnica, para que vos con los palos puedas hacer lo que quieras. Y con los pies lo mismo. Estudiar, ¿viste? Cómo manejar, porque con los pies es como que vos tenés, no es que vas directo al instrumento, tenés que pasar por medio de pedales Claro. y eso tiene una física, hay una física, en la batería juega mucho la física full, tenés que entender muy bien Qué y Junior la interesante, explicaba bien qué y yo interesante la también la estudié. política, ¿no? La política esa Sí, de decir, bueno, yo te voy a enseñar a tocar la batería y vos después haces lo que quieras con eso, ¿no? Está sí, bueno. claro, esa era la filosofía. Yo te enseño a estudiar bien a tocar bien el instrumento, decía vos, Claro, y después vos te dedicás al estilo que querés. Yo no te doy, pero claro, yo, digamos, te enseño como que a vos después te pongan en cualquier situación y vos puedas tocar lo que te pongan. Dice. claro. Y te digo, después lo comprobé, haber estudiado 10 años. Dice. Como que hice No, toda la por escuela supuesto. a rajate, hice la escuela a rajatabla, porque él después me dijo, andá a tocar, salir. Me terminó rajando, ¿viste? Como que me Ah, dijo, andá a tocar.
Ya está. Claro, porque me faltaba experiencia, no había tocado con nadie. Me la pasaba estudiando, haciendo toda la escuela de él y después me dijo, tenés todo el 50%, ¿viste? Tenés el 50%, lo tenés, te falta el otro 50% que ¿Qué tocaron? el oficio, ¿viste? El oficio de músico, cómo es tocar con otro, Y ver qué pasa con otro. encadenando tu proceso de estudio, Sí, ¿cuál fue tu primera experiencia artística o profesional con ese estudio? ¿Dónde vos lo desarrollás? sí, bien. Eh, porque hice laburos, tocadas así con grupos, pero creo que a donde empieza más el desarrollo, estoy pensando un poco porque no, uno obviamente que va tocando, como te digo, de la secundaria que toqué, Claro, claro, después claro. grupos diferentes que fui tocando, de rock, de cosas Pero debe que haber fui un buscando y hito, debe haber tocando. un hito en algún momento que a vos te cambió la cabeza. Sí, te digo, de los puntos más importantes, que está bueno, son de unos cambios que me mandó Junior a hacer. Ah, pum, Para mí como eso fue como, porque era como que, viste, bueno, la responsabilidad y mismo, bueno, que me mande de cambio Junior, viste, como, también como era un muy buen en un aval para punto. vos también, Pues ¿no? claro, entonces digo, bueno, qué bien, viste, como que bien mirado que estaba, viste, por Claro. Junior. Él se lo hablaba a los alumnos, digamos, que siempre fue un alumno que le estudié y le cumplí todo, y me gustaba, viste, como que fui el discípulo en un punto de los Ujú. discípulos que tuvo él. Claro, claro. Porque iba a todas las clases, no le faltaba nunca. Ujú. Una vez por semana, ¿no? Cada 15 o 20 que lo usó a la hora, ¿viste? Cada Claro, vez por mes claro, cuando te llaman, ¿viste? claro, claro. Y yo iba toda la semana, y toda la semana le estudiaba todo lo que me daba, ¿viste? Cada semana. Entonces era, ¿viste? Estaba ahí a full. Y yo me daba cuenta cómo se motivaba porque él me Se tiraba info, enganchaba, claro, se se enganchaba. enganchaba y a él le Claro. gustaba eso. Y cuando más estudiaba, más te apretaba. Fue un maestro que se caracterizaba ¿viste? Por apretar a los alumnos. Si no te salía algo, te mandaba, no duraba 2 segundos, no, eso está mal, no, no, mal, no, así no, el movimiento. Y, y bueno, y así fue, viste, como que fui estudiando hacia ¿Y con full. quién Y caíste de bueno, y después cambio? ¿Con quién caíste de cambio de él? Y mira, uno que fue tremendo, tuve varias cosas así, que bueno, como algo emocional lindo, que fue tocar con el trío de Larumbe y González. Uf, nada menos. Hice una fecha, pero fue, viste, fue como tocar ahí el cielo con la mano, porque fue de mirarlo, por eso te lo conté antes, Badía y compañía. Yo, viste, qué lindo esto, lo que pasa en este mundo, no entender nada, estaré alguna vez ahí, quiero estar ahí. Y en un momento, viste, sentirme tocando con ellos. Después me Con acuerdo que la, tocaron con los la, Swing Timers. con la Rumbe, encima que era un No, encima músico con Larumbe, o sea que fue tremendo, tremendo músico. tremendo, pianista, Sí, 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 sí. tremendo. Y bueno, y qué lindo músico, muy linda gente, me hicieron sentir re bien, viste, porque yo también era pendejo, tenía 20 años Claro. más, viste, cuando toqué con ellos. 25 creo que tenía, o 24, no sé. Medio que estaba como ya terminando esa vida con Junior y ahí Ujú. me empezó a mandar de cambio. Y fue un cambio con ese, después él tocaba con Manuel Fraga, también me mandó, Ah, con Fraga, con el trío que estaba ahí también con el Negro González, toqué bastante. Una masa, el negro, tremendo. tremendo, sí. Sí, 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 una masa. Una pared era Una el tipo. pared, una pared, una pared. Entonces, bueno, esas son digamos, unas escuelas terribles. Qué experiencia, ¿no? Además tocar con Qué esos experiencia. muñecos de Sí, salir del barrio, espectacular. digamos, de salir del barrio, ponele, de Sí, tus sí, amigos, a tocar con esa gente, ¿no? mortal. Y después otro laburo espectacular yo siento que ese también fue como un punto. Estos fueron espectaculares también, ¿viste? Pero hay un punto que ahí al toque me manda de cambio y toqué mucho tiempo con él y hasta hace poco de vez en cuando toco, cuando pinta, con Ángel Suchera, también otro pianista Ah, tremendo de acá, pianista. de Sí, jazz, sí, sí, muy bueno. que en un momento él laburaba en unos lugares en Puerto Madero, ¿viste? Tenía como una banda de laburo ahí. Y eso estuvo muy bueno, que yo se lo comenté a él y lo comento, porque fue como que ahí yo siento que aprendí todavía más el oficio de músico. Porque bueno, Suchera tiene mucho el oficio, bueno, él laburó mucho afuera, ¿viste? Se fue Ujú. de pendejo también, él me contó toda su historia, de laburar mucho en Suiza, en este lugar, todo por Europa, años y años, después se fue a Estados Unidos también laburando, después vino acá, que primero se fue a Las Leñas, que organizaban unos Las sitios, leñas, sí, sí, sí. sabía por eso.
Y después vino a Buenos Aires y empezó a hacer estos laburos. Y ahí me enganchó Junior, porque lo llamó Junior. Y Junior le dijo, no, mira, para hacer estos laburos yo tengo un pendejo acá, un alumno de barro para tocar con vos, no sé. Y él me decía así, pendejo. No, un pendejo acá, te lo voy a mandar, qué sé yo. Y me mandó ese laburo. Yo súper agradecido, porque me estaba haciendo, no me conocía a nadie. Yo estaba ahí. Tampoco era que tenía contacto así en el ámbito, ¿viste? Me empecé a meter con esa... La verdad que Junior fue como que me conectó ahí, porque Y es me un conectó con gran, esa claro, gente. claro, es un gran Sí, conector, digamos, sí, sí. te La abre verdad que no, puertas, ¿no? re contento de eso y le estoy súper agradecido. Claro, Y lo bueno de este laburo, para que yo lo comento a alumnos y eso, que cómo conocí el oficio, porque Suchera de, bueno, ¿cómo es? Bueno, veniste a las 7 de la tarde acá a probar sonido y tocás a las... Yo todavía ese laburo no lo había hecho. claro. Entonces fue llegar y ¿qué tocamos? Bueno, no sé, ahora vemos, ¿viste? Y esa adrenalina de decir qué va a pasar acá, ¿viste? Y no sabe Es qué buenísimo vine eso. a hacer. Y entonces hice un tiempo largo ese ciclo y no tenía tanto la onda de conocer tantos estándares. Si bien conocía ya, que te dije que escuché Blue Train o eso, Claro, pero esos claro. discos, raro que se toquen esos temas. Y entonces empecé a escuchar los temas que se tocaban siempre. Una cosa es Y escucharlo, otra otra de cosa tocarlo. tocarlo, Y claro, resolverlo ahí, claro. claro, claro. Y dije, a la mierda. Entonces empezó, viste, y él invitaba siempre, ahí vino, ahí toqué con un montón de, bueno, con Hugo, no, perdón, con Varela, el saxofonista del tenor, Sí. con Hugo Pierre, con, bueno, que ya no está, ¿no? Que en paz descanse, de música ahí que se me fue. Bueno, pero con ¿Bajista quién bastante era? experiencia. ¿Bajista quién estaba? Ahí tocaba siempre Ricardo Salas, en Ah, ese ciclo. sí, Ricardo Salas. Yo estaba ahí con la bata y siempre invitados, ¿no? Y de repente cantante, venía Catearineo a cantar, después mirá. otros más, que no me acuerdo. Pero bueno, vinieron muchos invitados, le digo lo que me acuerdo ahora. Y Ujú. vinieron otros más. En el ciclo, y a veces trío solo, porque Sucheras canta también, entonces él hacía sus temas, pero claro, cada uno que venía eran los temas diferentes, entonces todas las noches era toda Sí, música diferente, era estar con las tirarse, antenas, el tirarse a radar, la pileta mal. era el radar. Y aprendí el oficio porque es intro y cuando está y entrar, ¿viste? Y empezar a armar los solos, los 4 y 4, ¿viste? Y armás Perfecto. todo eso y bueno, y bossa nova, o sea, bueno, todo el oficio ese Qué bueno, de qué tocar bueno. tipo, como si fuera, digamos, una jam, digamos, viste que la jam pasa, era una cosa así, pero ahí en vivo con gente, Y te pagaban, y te y te pagaban. pagaban, claro, no era una jam, pero tocabas todos los temas vos, viste, era Claro, claro, está compartir. buenísimo. No, entonces yo creo que ahí aprendí una bocha y del repertorio ese, ¿viste? No tengo mucha jam encima de he ido a tocar más de grande, después de eso, de haber ido a tocar, capaz que abrir una, y de vez en cuando ir a una, encontrarme con Claro, amigos, tocar, claro, pero claro. hice tanto ese fogueo ahí, que ya me tiraban entonces como que estás acostumbrado, vas y estás re tranquilo para tocar, tirá el tema así, tirá lo que sea, si salís tocando porque te da no, como todo, ¿no? Es práctica, como yo le digo a todo. ¿Viste? Vos te sentís ahí, pero es la práctica del oficio, como lo es también la práctica de la lectura, De la ¿viste? De lectura, tocar con claro. parte o la práctica de tocar con un director adelante, que después la tuve también esa práctica, que es otro tipo de... Es otra cosa. Es otra cosa, acostumbrar, ¿viste? Cuando baja la mano, el tempo, cómo funcionás vos eh, con el Y cómo director y se la mueve mano el de leer y tempo. mirar, claro, Y cómo se escuchar la mueve el música. tempo. Claro, tener todo eso, aprender también a ser un músico como batero a veces le cuesta más eso porque estás entrenado todo el tiempo a llevar un groove como que fijo, constante y cuando vos tenés que ir, No, viste, por eso le cuesta mucho también a los bateros tocar tango, porque viste, es como que tenés que ser maleable, viste, a la vez, tenés que ser firme, pero a la vez, viste, porque tenés que, viste, ir para adelante, para atrás y mantener, y muy difícil. cada tempo que te metés tenés que ser confiable, viste, maleable y a la Claro, vez marcar un pulso estable. claro, claro. Eso lo vi lo desafiante de tocar con director y tocar tango Está que buenísimo. eso me gustó y después le agarré también la onda en práctica que creo que Son como distintas cuestiones del laburo nuestro que cada tienen distintas como facetas que distintas tiene, sí. especialidades, podríamos llamarle, y lo que Sí, hacías vos con Sucheras era no tener idea qué iba a pasar, el tipo, no sé, diría bosa, ponele y vos sabías que era una sí. bosa. Yo le preguntaba Después vemos en el y medio qué salí. pasa, ¿viste? Y Y salir a claro, claro. tocar. O cómo termina, ¿viste? Mirando a Claro, ver y claro, agarrar los finales.
Claro, claro, claro. Esa es toda una especialización, Mm, digamos, ¿no? Y sí, después sí, el tipo lector también es toda una especialización porque es requiere de otra especialización. mucho trabajo previo, Sí, parecido al que sí. hicimos cuando tocamos juntos con este Nahuel, que estaba Es todo claro que ahí era todo muy absolutamente lector, escrito, sí, sí, absolutamente escrito y no te podías corregir una totalmente. coma porque se iba todo al carajo. Entonces, digamos, uno lo que aprende en el oficio es que hay muchos oficios dentro del Dentro de lo oficio. mismo, sí, sí, Claro, totalmente. y si encima, como vos sos un tipo que toca muchos géneros, también no es lo mismo tocar jazz que tocar funk, que tocar candombe, que tocar en tres, que Claro, tocar música peruana, qué sé yo. Son todas distintas aptitudes que uno tiene que tocar, tiene que aprender a tocarlas. Y a claro, claro, muchos nos totalmente. pasó como a vos, que aprendimos muchas cosas arriba del escenario. Claro, claro. Y Como en eso es la cancha, tremendo. digamos ahí. La adrenalina, yo aprendí a tocar No, la tango. adrenalina es tremendo. Yo aprendí a tocar Sí, tango arriba del escenario. Cuando yo le cuento a los alumnos lo que pasaba en ese primer show de tango, que yo decía, bueno, lo que hay que leer no es difícil, pues no era difícil. Pero el pulso no, se pero movía claro, tanto, se movía no, claro, tenés que tanto, engancharle que yo decía, la onda. ¿cómo Es es esto? buenísimo. ¿Viste? Tremendo. Che, Sí, Diego, de repente venís ¿cómo? un pulso y de repente tan, A otro, claro. ¿qué? Y tenés que agarrar eso bien con ese peso y que, como que todo Que tiene que sentir suene, ese mismo tempo, ¿viste? Y que claro, suene es claro. como que lo tenés que sentir. Es muy bueno, eso me encanta. Hay una experiencia que vos fuiste parte muy interesante para mí, que creo que es parte de la historia de la música argentina, que fue Latinaje. Sí. Latinaje fue un grupo Mm, creado e muy ideado bueno. por mi discípulo y amigo y querido Sí. artista Guido Martínez, que un día me dijo, che, voy a armar una orquesta. Creo que todavía estudiaba conmigo en esa época. Digo, este pibe está Qué loco, no. está loco. Dice, no, pues llamé a este, llamé al otro. Bueno, le digo, dale, loco, está buenísimo, ¿viste? Tenía toda la pila, toda la gana y todo el nivel, a su vez, para hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, lo llamativo, que yo los vi varias veces en vivo, era que el baterista era Pipi Piazzolla y vos eras el Mm, percusionista del el grupo. percusionista. Una Es cosa buenísimo. loca, ¿no? Muy loco, sí. Qué dúo de base, ¿no? Mamita, Una base tremenda, claro. tremendo. Tremendo. ¿Cómo llegas ahí? Claro, porque está buena la pregunta, porque en un momento hice un viaje a Brasil, porque con Junior también vi algunas cosas. Él tocaba muy bien jazz y música brasilera, tenía mucho lenguaje Tremendo, tremendo. tremendo. Sí, sí. Entonces eso lo mamé un montón, imagínate que estudié 10 años, entonces después vimos otras cosas, aparte que no les llegó a enseñar a muchos, no llegaron a experimentar eso porque era como una cosa más musical que veía con él, ¿viste? A veces de escuchar música juntos, que él me cante cosas juntos, eso me aprendí un montón, ¿viste? Con esa otra parte, ¿viste? Sí, Del estudio. sí, sí. Y en una de esas me fui a hice un curso en Brasil, me fui a hacer un viaje para ver, ¿viste? ¿Qué onda? Sí. Si bien ya tocaba acá y él me tiró un montón de tips de cómo tocar esto, el otro. Y allá, viste, aprendí a tocar el pandeiro, toque del tamborín, aprendí cosas y me recopé, viste, con esa onda. Mirá. Y me empecé a copar con la percu, viste, y me había comprado un cajón y que tenía ahí un cajón, empecé a tocar, a estudiar el cajón. Y de repente, bueno, me pintó para tocar, viste, congas, porque quería, viste, aprender más. Me di cuenta que con lo de brasilero, esto que me lo decía Junior, con cualquier estilo, cuando tocas la batería, porque la batería es un instrumento que nace con el jazz, van de la mano, instrumento más nuevo, digamos. Sí, Y es como si, como un instrumento de percusión típico de ese estilo, digamos, como claro, el instrumento de percusión. En claro, cambio, los otros estilos no es un instrumento, porque se toca con muchos instrumentos de percusión, ¿viste? La música claro, brasileña hay instrumentos de percusión, la batería no existe en Brasil, ¿viste? claro, Viene de Estados Unidos, que nació claro, ahí. claro, claro. Y en todos lados pasa, entonces es como que ya tocas una proyección folclórica del estilo, eso es lo primero Claro, que aprendí con eso. Entonces, cuanto mejor querés tocar un estilo que querés abordar, como baterista es que tenés que conocer en profundidad qué toca cada instrumento de percusión para vos saber conceptualmente qué tocar en el instrumento. Porque vos tenés que armar tu forma de tocar a lo que suena con los instrumentos de percusión, ¿viste? Y saber, conocer tus sonoridades en el instrumento, lo que podés crear vos y que se asemeje con los distintos toques de los instrumentos de percusión claro. para que suene con onda, con feeling, ¿viste? Y en estilo, digamos, que puedas generar eso. Entonces, bueno, empiezo a estudiar todos los instrumentos de percusión de música brasileña para tener la onda. Este,
y a la vez me gustaba la salsa y empecé a tocar salsa, entonces digo, bueno, conga, bueno, el candombe también, ¿viste? Que se toca con conga, Claro. podés emular lo del chico, Sí, lo que toca el repique, todo para practicarlo ahí, aunque no son los tambores de candombe, pero lo podés emular con una afinación distinta, por lo menos para tener la práctica, yo lo hice así. claro. Y bueno, me puse a estudiar perco a lo loco. Y después habré estudiado 1 o 2 años con el Yeye López, que es un Sí, uruguayo perco famoso, tremendo de acá. famoso. Sí. Que sí, que tiene un swing bárbaro y conoce un montón de lo que es la música, bueno, de candombe, ¿no? Y de lo que es la música latina, ¿viste? Todo lo que es la salsa, para englobarlo de una Sí, manera, sí, porque sí. conoce todos los ritmos muy bien. Entonces con él mamé un montón de eso, ¿viste? Juntarnos a tocar, ¿viste? Y bueno, clases y bueno, los toques, los distintos toques de las congas, de los timbales, ¿viste? Contenía los timbales, también las timbaletas, digamos. Sí. El conga, bueno, y ahí ese vocabulario. Y la verdad que estudié en una época mucho. Y empecé, ¿viste? Empezó a sonar, ¿Vos ¿viste? ya lo conocías a Guido? Y yo a Guido lo conocía porque yo me había hecho amigo de Matías Méndez. Ah, Y en ese momento Matías era a su vez amigo y se juntaban a tocar con Guido. ah, Entonces ahí lo engancho a Guido y ahí a Guido lo engancho y lo voy a ver con los primeros grupos que habían armado con Pipi, con con otro. Pipi, Y lo fui claro. a ver y ahí lo conozco al Pipi, que no hacía poco que había venido de Estados Unidos, había ido a Sí, estudiar allá. Y lo conozco a él, a Guido, pegamos la redonda con los dos, ¿viste? Y con los otros muy y lo fui a ver varias veces, ¿viste? Hasta los primeros Calandrum prototipos que era con Guido, claro. después, ¿viste? Fue para otro lado. Sí, sí. Y bueno, ahí conocí a todos esos músicos, ¿viste? Que frecuentaban ahí. Y ahí conozco con Guido, lo conozco a Guido, y, y empiezo a tocar mucho con Matías Méndez, y después se da que empiezo a tocar mucho con Guido también. Entonces ven mi faceta baterística, pero ven mi faceta percusiva, ¿viste? De muchos laburos que hice tocando percusión y me re gustó a Guido. Mirá. Entonces cuando arma ese proyecto, porque fue como en el segundo latinaje que entró yo, Ah, que arma de vuelta, como viste que hizo el primer disco, todo yo lo fui a ver y todo sí, ese grupo. sí, sí. Cuando arma este grupo nuevo, le gustó tener un percusionista, porque en un momento había puesto 2. Que llega yo, ese percusionista, le gustó esa dupla, si yo me copaba en tocar la percu, y esa dupla de que yo esté con Pipi, ¿viste? Y yo Tremendo. tocando con percu. Yo digo, Claro. sí, me recopé. Digo, aparte está buenísimo que podemos tocar juntos, porque si toca la bata, eso uno. No, no se puede. Dos Y le bateristas. gustaba la idea también por la pareja ahí que podíamos hacer con Pipi. Claro. Y si pasaba algo que ellos ya venían ya enganchando cada vez más laburo con Scalandrum, ¿viste? Ahora ya están contra full. Sí, sí, sí. Que estaba yo con todos los temas armados, sabido, y que es más fácil conseguir un percu que un batero. Un Entonces yo batero. ya tenía toda esa música para entrar si había que hacer un enroque. También en la cabeza de Guido era. Y me pareció bárbaro, ¿viste? Entonces, bueno, yo aprendí la parte de percu. Después se dio que pasó eso, que Guido y un par de veces toqué la bata Mirá, y llamó a un percu, que era Fape, que era el que tocaba antes. mirá qué bueno. Entonces, bueno, estuvo buenísima esa experiencia, ¿no? De acoplarme y hacer esta historia Qué bueno, con Pipi. qué bueno poder ocupar ese lugar de, futbolísticamente hablando, de Mm. 2 o de 6, ¿no? Sí, claro, porque era de armar dos posiciones, en la defensa en 2 lugares, estaba en uno, pero que poder jugar del otro, ¿viste? Estratégico, en un punto Claro, porque estratégico. eso sería como arquero y el líbero. Y yo estaba de Claro, líbero, y bueno, de último cuando faltaba acá me iba atrás y que claro, venga otro claro. de líbero y quería que esté de Digamos, arquero. no cualquier tipo puede cumplir esa Claro, doble claro, función, digamos, ¿no? Es súper claro. interesante, ¿no? Sí, muy piola, muy piola. Y bueno, yo me recopé, me escribí la voz, estaba full. Me acuerdo que estaba full, después veo los videos de cómo estaba, porque ahora Estaba hace un prendido tiempo que no fuego. toco más, estaba prendido a fuego. Todos estaban prendidos fuego ahí. Sí, todo, el grupo era una nave, ya estaba buenísimo. Estaba Todo. buenísimo. Sí, sí, muy lindo, muy lindo. Transmitía muy buena música porque las composiciones de Guido eran muy interesantes. Muy linda. Y el grupo, Y digamos, la la orquesta, energía, claro. podríamos llamarle el combo, era muy potente, digamos, ¿no? Claro, claro. Con muy buenos solistas también, ¿no? Sí, totalmente, Muy totalmente. buenos solistas. Que había como muy buena esa energía, así, de tirar todo para adelante. Está Digo, buenísimo. la música era como intensa, claro. Los que iban era como estaba todo el tiempo ahí. Hay que Salía contarse ahí bailando, arriba, claro. claro, claro. Sí, sí, sí. Che, Muy Diego, piola, la verdad que. una cosa que sería bueno charlar sería tu faceta como compositor. No solo sos Dale, sí, sí. baterista, percusionista, Claro. sino que
tenés el hábito de componer y ya hiciste un par de discos. Sí, 4 discos, mira. 4 discos. 4 discos. Un montón. Sí, Diego Alejandro Grupo, pueden buscarlo en Spotify. Diego Alejandro Grupo. Che, ¿y cómo viene eso desde la Bien, bien. estética y desde qué búsqueda musical vos intentás? Yo escuché un disco tuyo que está Sí. buenísimo. ¿Cómo es la historia esa? Mira, y acá entra en juego también nuestro amigo en común, Guido Martínez, también. Un gran papel, siempre lo digo y Me se lo contó que reconozco. te ayudó un montón, me contó. Sí, una masa. Sí, somos amigos. La verdad que Guido es una masa, porque aparte él tiene, viste que es muy buen docente, se nota que le gusta. Y viste lo que Tiene tiene docente, tiene un buen referente en ese sentido. tiene buen referente, bueno, totalmente. Pero viste que también hablando de las distintas facetas del laburo, Sí, como intérprete, pero viste la faceta de la enseñanza es otra cosa, es viste. otra cosa. Y es como que ahí lo que veo, lo que tiene el maestro es, bueno, yo también como soy docente, de poder ver algo en el otro que el otro no puede ver por sí mismo, ¿viste? Vos podés ver en el otro y sacarle eso afuera, como que es esa, ¿no? Lo que es la vocación de poder que el otro pueda sacar lo mejor o Es muy que se interesante vea eso. que es él. Claro, eso es muy interesante. Bueno, que vos tenés eso, Guido tiene eso, y él lo que veo que él vio en mí eso que yo no veía. Mirá. Si tiene que ver una parte de la faceta compositiva. Mirá. Que ahí con este laburo tiene que ver también los laburos un poco que hablábamos de foguearse así. Junior en un momento me da algo que yo recomiendo también, algo muy importante a los bateros en sí, viste que no fue que yo ahí estudié armonía o un instrumento complementario, que después sí estudié un poco el piano, pero hasta ahí no. Pero Junior me hizo hacer un laburo muy interesante que tendrían, o sea, para los bateros está bueno estudiar un instrumento armónico, Sí, por lo menos complementario, base, ¿viste? Base. sí. Y para los otros instrumentistas estudiar un poco de percusión, no sé si batería o percusión, ¿viste? Para tener noción. Fundamental. Es como que, ¿viste? Para todo, Coincido totalmente con eso. ¿viste? A otro el ritmo, que, ¿viste? Si le dan menos bola y después te das cuenta que falta que le den bola al ritmo, y a nosotros la cuestión armónica en sentido de cuestión dónde estoy parado en tiempo y forma y cómo me ubico en la música, porque yo estoy tocando con otros músicos, entonces Claro, qué pasa. claro. Y Junior hizo algo que yo le di mucha bola, así como todo lo que te decía, que le estudiaba todo. Me dijo algo y lo hice mucho tiempo seguido y eso me reayudó y me di cuenta que si no haces bien un estudio, por lo menos armónico, ese estudio te ayuda un montón. Él me dijo, escuchá la música, pero escuchá todo lo que tocan los otros instrumentos, no escuches a batero. De última, escuchar batero cómo toca en función de la música. Claro. Pero ¿qué hace en función de la música? Pero no, lo más importante es, bueno, que estaban tocando los otros instrumentos. Claro. Y ese fue el laburo que hice con el tiempo que me empezó a hacer Junior. Entonces me empezó a hacer escuchar los solos de los instrumentistas, por ejemplo, solo un trompetista, ahora se me viene una imagen, ahora me recuerdo ahí con Junior en el estudio, y me cantaba el solo de trompeta. Entonces empecé a incorporar eso, de empezar a escuchar el solo y cantarlo, y volver para atrás y cantar el solo de trompeta y cantarlo, y cantar si tenía que cantar la línea de abajo o cantar el solo de piano. Y después él me decía, cantate la melo. Otro ejercicio era en los estándar, cantar la melodía al estándar y te escuchás todo el tema cantando la melodía hasta que termine para escuchar todo lo solo y vos cantándote el tema todo el tiempo para que se te incorporen los cambios armónicos. Los cambios armónicos me decía, mira, si querés no estudies, piano no estudies, pero vos tenés que saber el cambio armónico, lo tenés que sentir, lo tenés que saber como un tipo que hace 10 años que estudia armonía, no importa, pero vos lo tenés que sentir. Si vos lo sentís, ¿qué importa que yo toque este acorde o este? Bueno, no importa si no sabés si tiene la séptima o la novena o qué tiene, pero vos sabés, cuando lo escuchaste hiciste plum, sabés a dónde estás en el tema, ¿viste? Reconocelo. Me decía, es recontra importante, eso lo tenés que saber como un tipo que estudia armonía, lo tenés que saber. Y si no, estudia armonía, digo. Claro. Entonces yo me maté haciendo ese laburo. Ese laburo. Entonces te digo que, claro, estás laburando la cabeza musical en realidad. Estás cantando solo de otro instrumentista, de cualquier sea el instrumento. No solo de batero, sino solo de trompetista, de saxo, puede ser bajista, guitarrista, de piano.
y después estar todo el tiempo cantándote una melodía y ver cómo pasa la forma, que siempre es lo mismo, y te das cuenta, y es más, si hay alguna alteración que hay o algo que está pasando, te das cuenta que está dentro una alteración de ahí, la escuchás y tu cabeza empieza a reconocer eso, ¿viste? Claro. Entonces me di cuenta que siempre toqué, siempre estuve, nunca me perdí una forma, nunca, siempre que hago laburo, sigo haciendo laburo, no me pierdo nunca. Porque ya tenés Y es como que, seteado la cabeza de esa claro, manera. entonces mucho me decía cuando iba a laburo, sin haber estudiado armonías, decían, vos sos músico, nosotros te viste, porque hay como un chiste que no estudian armonía. Pero claro, yo estoy siempre ubicado en la forma, y sí, tac, tac, y como que te ayuda, claro, acompañás, tocas la música, ¿viste? Porque tocas los cambios, anticipás el cambio, podés resolver de otra manera. Y al cantarte tantos solos, ¿viste? Y escuchar tantos solos y repetirlo, tenés un concepto de solista de otro tipo, de melodía que para hacer comping o para agrupar todo, tenés toda esa info en la cabeza, Claro. sin haberla hecho. Entonces como que estudiaba el instrumento, pero a la vez la música que escuchaban la escuchaba en función de, ¿viste? Digamos, de qué estaban tocando todos esos instrumentistas. Y eso me ayudó un montón. Y ahí es que se me ocurren un montón de melodías, que me cantaba a veces tocando la bata y me cantaba melodía. Había un batero que se llamaba Bob Moses, que bueno, que es el que graba el disco clásico este de Bright Side Life, Bright Side Life con Pastorius, Patti Jaco. Patti Pastorius, tremendo disco. Y ese disco es alucinante, y cómo toca el chabón, todo melódico, ¿viste? Una cosa de loco. Y el tipo tenía ese concepto, después cuando lo escucho y da consejos así, ¿viste? Para encarar la bata y cómo encarar, bueno. Para no ir un poco más en eso, bueno, es como que empiezo, ¿viste? Yo me cantaba melodía y me daba cuenta que se me ocurrían un montón de melodías, y siempre que escuchaba en el auto, escuchaba Walkman. Voy a decir Magazine porque eso no escucha. Claro, no. Pero Walkman, siempre me cantaba melodía, y me quedó mucho de hacer esto de cantar arriba de los solos, o cantar una base y tratar de improvisar arriba, tipo scat, a lo que sea, porque no es que estudiaba canto, ¿viste? Si me ponen a cantar canto, va a ser cualquiera, pero ¿viste? Escuchar No, y es poder... una generación de música muy natural, sí, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? sí. Y bueno, para ir resumiendo e hilando, ¿no? Le comento esto a Guido, que yo a veces me canto cosas, y ¿sabes qué se me ocurre? Porque le dije que quería hacer... hice un disco, perdón. Hice un disco, el primer disco es como que al tocar con mucha gente, estaba tocando con Massa en ese momento, con el grupo de Massa, con Marcelo Torres, que sigo tocando con Marcelo, ahora con Massa no. Claro. Pero bueno, después el Completo Caletti que tocaba con Snager. Bueno, entonces música brasilera, medio folclore fusión, candombe por un Una lado, mezcolanza. fusión jazz por el otro, medio jazz funk, bueno, Méndez, qué sé yo, bueno, con un montón, bueno, la cosa que toda esa monada junto, algunos más que me quedó por nombrar, pero para hacer un resumen, hago un disco de temas que agruparon de ellos. Yo fui como una especie de productor, ¿viste? Armar todo eso y bueno, mostrar estas facetas, ¿no? De tocar distintos estilos. Ese fue como el disco, que le puse carta de presentación, porque era como una carta de presentación de los distintos estilos que manejaba como instrumentista, como baterista. Y bueno, algunas percus que grabé también, como esta faceta también percusiva, ¿no? De tocar percus también. Claro. Cuando empezamos a presentar el disco, ahí le comento a Guido en giras y de tantos laburos que hacíamos juntos. Y Guido me dice, ¿por qué no hacemos tu música? Yo le decía, viste, que cantaba a veces. No, si te cantás, no. Me dice, no toquemos más, viste. Música de otro. Yo prefiero un acorde solo poner y cantarte una melodía y chao. Y yo voy y toco eso. Lo que sea, toco, yo te hago la segunda. Yo voy a donde vaya vos, yo voy y toco. Olvídate, tenés bajito. Entonces, bueno, esa es fue bárbaro porque... Un incentivo terrible, boludo. Bueno, entonces fui y me dijo, ¿a quién nos juntamos? Y yo te ayudo a armar los primeros temas. Y yo ya tenía como un par de ideas que me grabé en MP3. Yo le había dicho que de los que me quedaron, en un momento grabé en un MP3, ¿viste? Cuando estaban los MP3 chiquitos. Ahora es fácil porque en el celo tenés todo. Sí. Y empecé a cantarme esas melodías y a seguir tocando y se me ocurrían un montón. Entonces empecé a grabar en el MP3 o en el MP3 así, cantando, tocando la bata, cantando la melo que escuchaba. Y después nos juntamos con Guido. Entonces esto, como lo veo más importante, lo explayo un poquito más porque como encuentro esa faceta. Y armamos los primeros 3 temas.
Entonces yo digo, mira, este es un Latin, en los primeros tres temas, y otro era un afro, ¿viste? Un 12x8, y el otro era un candombe, lento, ¿viste? Y Guido me ayuda, entonces bueno, esta es la melo, para, listo, esto es, sí, sí, perfecto. Entonces la escribe la melodía, ya está. ¿Viste? Porque aparte encima laburar con Guido es tremendo, porque es un animal, rapidísimo, Sí, ¿viste? sí, sí. Espectacular. Sí, Me sí. canta la melodía. Y después me dice, bueno, mayor o menor. Bueno, a ver, no, creo que menor. A ver, escuchame. Mira, si es mayor sería por acá, porque la melodía se va para este lado. Si es menor, no, Claro. menor. Eso, listo. Entonces, viste, Qué ahí laburo, se ¿no? me, ahí Qué se me laburo. acomoda más. Claro, yo lo vi que era como una especie, viste, de no sé, que viste como que iba sacando todo eso que tenía y me lo armó, viste, lo que yo escuchaba, viste. Me lo puso de frente y lo pude ver. Ah, es por acá, ah, es esto, viste, lo que escuchaba. Entonces empecé a ver cómo sonaba, cómo armaba, cómo lineaba, y ahí se me armó con esos tres temas que armamos al principio. Fueron así como se armaron. La idea de cómo armarme los temas. Y ahí, bueno, con el pianito, conseguí un pianito. Y ya me armó, bueno, esto, armar los acordes acá. Por lo menos al principio el tridente, ¿viste? La tríada aquí, y pasar todos los acá, bueno, o en las escalas, bueno, para más o menos tener la base, listo, bárbaro. Entonces me encantaban las melodías y ya empecé a buscar. Y después los otros los armé yo, digo, déjame platicar y te digo a vos, Claro, claro, listo. claro. No, y los armé todos yo los otros, ¿viste? Qué Ya me di la bueno. idea. Qué buen laburo, ¿no? Eh, no, un re laburo. Entonces, y después ahí se empecé a estudiar un poco de piano para tener un poco más de solvencia ahí. Pero poco, tampoco es una cosa loco. Pero Pero una bueno, me cosa di la idea como interesante, para. una cosa interesante para unir dos cosas del comienzo de la charla y de este final, es que lo que te enseñó Junior a escuchar la música y no solamente a ser baterista, me parece que es el buen resumen de lo que vos estás contando de lo que son tus discos, Yo lo ¿no? vi que si no hubiera hecho eso, no hubiera sido lo que Viste pasó que ahí. hay muchos colegas bateristas que hacen sus discos solistas en función de la batería. Claro, claro. Me parece Es que otro encare, claro. el caso de Messina, el caso de Claro. Pipi, que ahora está Mm, componiendo, claro, claro. que van por otro lado, ¿viste? Mm, Quizás vos que nombraste Spectrum, el disco famoso de Billy Coban, era parece una eso. demostración, era una demostración de técnica alucinante, pero quizás compositivamente no sé si era tan interesante, ¿no? Claro, claro. ¿Entendés? Es decir, me parece Mm, que está bueno esa enseñanza que te tiró Junior en su momento de pensar la batería como un instrumento más importante, sí, claro. pero digamos con un Mm, instrumento que cumple una función determinada. Y vos como compositor, vos podés hacer melodía, podés hacer armonías, podés hacer ritmos claro, distintos y está buenísimo. Che, claro, claro, Diego, claro. nos quedamos Sí. sin tiempo. Sí, no, ya estamos, nos pasamos. Ya estamos. Bueno, bien, bien, pero bueno, pasó. Muy interesante toda la charla, Bueno, muy está lindo bueno todas porque las es anécdotas que contaste y bueno, una buenísimo. carrera súper interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Así que Faltó bueno, contar eh, algunas que otra a- anécdota, podemos quedar para otro programa. eso yo tengo la idea para hacer el año que viene, un ciclo de anécdotas La anécdota, solamente. claro. Pero tienen que ser Claro. sin nombre las anécdotas. Claro, sin nombre, no, sin nombre, claro, claro, está Porque si bueno no, el viste, hecho en sí. quemar No, no, gente, no va, no, no no, va, no. no va, no va. Así que No, bueno, pero hay cosas que son divertidas y a veces muy que hacen divertidas, sí, sí, hay gracia. cosas O muy divertidas, enriquecen también alguna que. tal cual. Así que Así bueno, que bueno, buenísimo, che. fue un placer tenerte ahí para el ciclo. Bueno, muchas gracias, Máximo. Un placer para mí y bueno, gracias ahí por Bueno, compartir y por este buenísimo. espacio que está buenísimo. Dale. Esto fue el capítulo número 17 ya del ciclo Referentes y el invitado de hoy fue Diego Alejandro. Diego, un abrazo grande. Nos Máximo, vemos. Chau, chau. Gracias. saludos. Chao a Gracias. todos. Chao, chao. Chau, chau. Nos vemos. Chao, chao.